Finalmente se definieron las precandidaturas. Después de las idas y vueltas que nombrábamos recién en la editorial y después de todo un proceso que llevó todo un tiempo, comenzamos esta carrera que va a finalizar en septiembre con las elecciones generales y el 7 de junio va a ser el primer momento con las elecciones PASO. Lo que vamos a hacer es repasar algunas cuestiones que tienen que ver justamente con estas votaciones y en primer lugar vemos los resultados de la encuesta que semanalmente hacemos a nuestros seguidores en las redes sociales y también en los distintos espacios del programa. En la primera placa vemos que le consultamos en qué medida se ha interesado hasta ahora en los postulantes y en las decisiones internas de cada partido, es decir, hasta dónde la gente se metió en las cuestiones internas de cada fuerza. Y lo que dijo fue que se interesó de manera completa casi un 30%, pero si vemos un 50%, sumando medio, bajo y muy bajo, no se ha interesado todavía. Esto tiene una cuestión lógica porque recién están comenzando este proceso, pero también es una alerta, un llamado de atención para empezar a revisar hasta dónde llega el real interés de la gente momentos, unos 40 días antes de las elecciones PASO. Y por otro lado también veíamos o le consultábamos a la gente en qué medida conoce hasta ahora a los precandidatos y en tres aspectos como ustedes ven allí. En los nombres de los precandidatos, las propuestas y los antecedentes políticos. Y fíjense en el gráfico esta diferencia. El nombre de los candidatos, casi un 50% de la mitad de la gente los conoce, igual que los antecedentes políticos que tienen. Sin embargo, al momento de las propuestas, es bajo el conocimiento o nulo el conocimiento, sumando un 60% de la gente. Esto es, hace falta mayor difusión de las diferentes propuestas. Y acá volvemos de nuevo a la veda electoral de las publicidades en este tiempo de campaña. Quizás habría que revisar, lo planteamos desde este espacio, la ordenanza electoral y los tiempos previstos, porque no son tan largos y está esta prohibición de hacer publicidad de campaña que se sigue violando sistemáticamente por parte de algunos precandidatos a pesar del emplazamiento de la Junta Electoral, pero habría que revisarlo para acercar en definitiva las propuestas políticas a la gente. Vamos a repasar en este contexto todo lo que tiene que ver con las elecciones PASO y con los precandidatos para después empezar con la ronda de entrevistas. Y empezamos con una serie de placas que nos van a ir mostrando y nos van a ir diciendo cuáles son las características generales de estas elecciones. Lo vemos allí. Lo primero es que se presentaron 10 precandidatos. Había 11, uno finalmente del Partido País, Juan Carlos Barba, decidió bajarse. Finalmente son 10 los aspirantes a la intendencia. Se presentaron también 6 agrupaciones políticas. De esas 6 agrupaciones políticas, 3 son alianzas o frentes, es decir, que 3 solamente van a tener internas en estas PASO. En total son 286 precandidatos, 286 personas que anotaron su nombre en alguna lista, o sea, un precandidato cada 160 habitantes. Entre los precandidatos hay 3 que pasaron por la función de intendente o están en la función de intendente. El actual intendente más 2 exintendentes quienes también fueron jefes comunales. Y otro dato, solo hay una mujer precandidato y solo uno menor de 40 años. Participaron de la gestión pública la mitad de los precandidatos. Este es un dato interesante que habla de la experiencia por un lado, pero en la otra mitad precandidatos o gente que nunca tuvo esta experiencia de la gestión pública, pero quiere tenerla. Hasta allí las cuestiones más generales de la presentación y de lo que estuvo pasando en todo este tiempo. Vamos concretamente al acto eleccionario. ¿Qué va a pasar el 7 de junio de 2015 en Río Tercero, que es una de las 2 localidades del interior de la provincia de Córdoba que va a tener elecciones PASO junto con Colonia Carolla? Veamos. Las votaciones PASO son el domingo 7 de junio del 2015. Es el mecanismo igual a cualquier otra elección. Se eligen los candidatos que estarán en la general, es decir, pasan de precandidato a candidato. ¿Cuáles son los cargos electivos? Un intendente, 11 concejales y 3 tribunos de cuenta. Cada partido tuvo que presentar para estos puestos tanto titulares como suplentes. ¿Quiénes pueden ser candidatos después de las PASO? Es decir, ¿quiénes van a pasar a la elección general? El artículo 80 dice que el piso electoral
es el 3% de los votos válidamente emitidos para cada categoría, sumando todas las agrupaciones políticas. Es decir, en el caso de la interna de algún partido y que haya 2 o 3 precandidatos, se suman el total de los votos. Y si el total de los votos suma más del 3% de los válidamente emitidos, finalmente pasan a las elecciones generales. Esto es, según estimaciones de un padrón de 32.000, 35.000 electores, aproximadamente 1.000 sufragios que tienen que tener cada una de las fuerzas, compitan o no con diferentes precandidatos. Aquellas fuerzas que tienen un precandidato igualmente tienen que conseguir este piso, que sería aproximadamente de 1.000 votos, es decir, el 3% de los sufragios. Y por último pasamos finalmente a las listas que se presentaron y a los precandidatos a intendentes. Vemos allí que el Frente de Río Tercero para la Victoria presentó a 2 precandidatos, a Ana Metrángolo y a Horacio Charela. La Unión Cívica Radical, el partido gobernante a nivel de la Intendencia, presentó 3 precandidatos, Luis Brower de Koning, Alberto Martino y Marcelo Prado. La otra fuerza, la tercera, que también dirime internas, es Unión por Córdoba y el PJ, que presentó a Kerly Raffo y a Yamil Mengo Becil. Y la nómina de los 10 precandidatos se completa con Alejandro Swander, de Río Tercero es Posible, con Juan Pablo Peirone, del Frente Todos por Río Tercero, y Carlos Rojo, del vecinalismo también local. Estos son en definitiva todos los precandidatos y el panorama general de estas elecciones. ¿Qué nos queda por delante? En algunos otros programas también nos queda hablar de la boleta única, que va a ser un sistema nuevo que se va a implementar. Nos queda hablar del voto de los jóvenes de 16 y 17 años, que va a ser opcional, pero está la posibilidad en estas elecciones también. Y nos queda especialmente empezar a conocer a estos precandidatos ahora sí, ahora que están oficializados en la Junta Electoral. De todas esas cuestiones irá derecho y revés en las próximas emisiones y también de empezar a discutir cuáles son las propuestas de ciudad y finalmente qué va a pasar con el próximo intendente 2015-2019 que se empieza a definir en estas elecciones, en estas votaciones. Hasta aquí hemos llegado con esta explicación, nos vamos a una pausa y cuando volvemos estamos con los primeros precandidatos a quienes ya hemos invitado y ya están en nuestro piso.